Oigan, familia, yo estoy muy contento con esta serie de Al Grito de Guerra que nos has venido presentando, mi querido Josué. Bienvenido. Hoy es un día interesante, importante, porque ya termina esta serie que has venido presentándonos de la decena trágica de nuestra historia, que es muy importante. Y me gusta cómo lo has presentado de una manera muy entretenida, porque la historia es así, es entretenida, y debemos de conocerla, mi querido Josué. Sí, yo primero una aportación personal. Yo creo que la historia ha sido bastante aburrida en la manera en la que nos los han presentado tradicionalmente. Por fortuna y con los medios electrónicos y demás cibernéticos, tuvimos la oportunidad de hacerla interesante, de darle ese valor agregado que durante muchos años se perdió. Y como tú lo dices, Al Grito de Guerra trató de ser un esfuerzo por conmemorar los 100 años de la decena trágica, el derrocamiento de Francisco Ignacio Madero. Personajes: Victoriano Huerta, Francisco I. Madero, Pino Suárez. Como sacados de telenovela, ¿verdad? Pareciera que fuera una película, pero no, es algo que se vivió. Bernardo Reyes, hablamos de él también, Bernardo ¿verdad? Reyes. El primer día que... Sí, cuando inició este proceso de derrocamiento de Francisco I. Madero, lo inició Bernardo Reyes, quien fue gobernador. Gobernador por 20 años, ¿no? 20 años. Aquí en el estado de Nuevo León. Qué interesante. ¿Qué hay el día de hoy, mi querido Josué? Bueno, hoy finalizamos, es la cuarta y última entrega de la serie Al Grito de Guerra, en la que narramos el episodio más triste de este episodio histórico. Digamos el asesinato de Pino Suárez y de Francisco I. Madero, el presidente y el vicepresidente. Y me estabas enseñando unas fotografías ahí, que cuando comienzan a hacer la investigación, quitan los cuerpos y entonces ponen un montón de piedras. Si tú sabes que los magnicidios, es decir, los homicidios de personajes ilustres o de presidentes o políticos de gran nivel, son los más difíciles de investigar. Lo sabemos por la historia reciente de nuestro país también. Entonces, ¿será los más difíciles o queremos que sea difícil de investigar? Sí, los autores los convierten en los más difíciles de investigar. ¿Qué haces si no hay un cuerpo en la escena del crimen? Pues es muy difícil. Es muy difícil. Las pruebas periciales son muy importantes. Son muy importantes. Y en este caso quitan los cuerpos y ponen un montón de piedras. Bueno, ¿y ahora cómo hago las pruebas periciales con un montón de piedras? Dificultas la investigación. De hecho, la autopsia se realizó en las primeras horas después del asesinato de Madero y Pino Suárez, pero los resultados de esta se conocieron hasta 4 años después. Es decir, hubo una cortina de humo tremenda para conocer qué fue exactamente lo que pasó. Oye, qué buen es una publicación de Proceso, ¿ah? Sí, con un montón de fotografías. Se editó para conmemorar los 100 años de la muerte de Madero, precisamente. Está espléndido. Por ejemplo, esta es una de las más impresionantes. No es muy violenta esta foto, pero nos habla de la gente de aquel entonces. Ellos son cadetes. Son cadetes del heroico colegio militar. Exactamente, ellos eran leales a Madero. Son los que defendieron a Madero en los primeros actos de insurrección de los felicistas y de los huertistas. Eran jóvenes. Sí, yo creo que no llegan ni a la mayoría de edad. Sí, no, pero me encanta cómo verdaderamente tenían convicción. Hoy día es muy difícil encontrarte una persona en el mundo que no solamente defienda sus convicciones, sino que las sostenga a pesar de la presión social o política que pueda venir sobre él. Conozco muy poca gente que pueda hacer eso. Sí, en el caso de los policías, por ejemplo, hay una frase que lo engloba todo lo que acabas de decir. Ellos tienen que llevar la placa de acero a la altura del corazón. Y aunque muchos la portan ahí, no muchos la tienen incrustada como debería, ¿no? Eso le llaman la mística de un servidor público, la mística de un policía, la mística de un elemento del ejército mexicano. La mística es todo lo que engloba ese compromiso y esa vocación cuando se conjugan en forma positiva. Y defenderla con la vida, mi querido Josué. ¿Por qué no presentas este desenlace de la decena trágica? Muchas gracias, Ernesto. Pues les presentamos la última entrega de Al Grito de Guerra, con el que narramos el derrocamiento del presidente Francisco I. Madero. 22 de febrero de 1913. En esa fecha, Madero reflexionaba cómo en apenas 10 días su gobierno se había ido a pique. Esta es la crónica del último episodio en la vida del presidente. Presidente Madero, ¡ese preso! La historia cuenta que detrás de los traidores de Francisco I. Madero estuvo la mano del embajador de los Estados Unidos.
Desde los primeros días del levantamiento, el norteamericano coordinó a los militares insurrectos y al general Huerta. De hecho, el estadounidense fue quien aconsejó a este último sobre la estrategia política para protestar como presidente de México una vez que Madero le firmó su renuncia al cargo. Palacio Nacional se convirtió en la cárcel de Francisco y Madero hasta aquella noche. Señores, levántense. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Los llevamos a la penitenciaría. En medio de la madrugada, Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron llevados a la cárcel de Lecumberri, una prisión donde purgaban condena por igual presos políticos y asesinos. Una cárcel que destacaba por sus altos niveles de seguridad. Una cárcel a la que nunca llegaron. ¿A dónde vamos? Vamos a entrar por la parte de atrás. ¿Por la parte de atrás no hay puerta? Del otro lado fue el atentado, es allí donde bajaron de las carrozas, los hombres de Huerta los balacearon. ¡Bájese! No, Mayor Cárdenas, no tengo por qué bajarme. Los historiadores coinciden en que fue en este lugar donde hace 100 años fueron asesinados Francisco y Madero y José María Pino Suárez, justamente detrás de la cárcel de Lecumberri. Bájese usted de una buena vez, carajo. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Después de eso, los cadáveres son confinados a este punto, en el área norte de la penitenciaría. Así es, aquí los trajeron para practicar la autopsia en la enfermería, este edificio de la enfermería del conjunto que es el psiquiátrico. Fue ahí donde la esposa de Madero finalmente pudo reconocer los restos de quien perdió la vida y la presidencia tras cometer una serie de errores. De Madero se apoderó la sombra. Es una explicación lírica, intensamente poética, pero creo que real. No tenemos una explicación racional de por qué hizo lo que hizo. Pero el país perdió mucho al triunfo de esta traición.